Carol, tengo una pregunta para usted. ¿Salvación Nacional buscará tender más puentes con los partidos de gobierno tras las tensiones iniciales? ¿Cómo se proyecta esa relación con partidos como la U, el Conservador, el Liberal o Cambio Radical? Sí, desde el Congreso, digamos que para nosotros es muy importante esas relaciones con esos partidos, sobre todo la prioridad es con aquellos con quienes ideológicamente nos encontramos afines. Yo la verdad, respecto a Senado, me siento muy tranquila también con las presidencias que tienen no solamente Salvación Nacional, sino el Centro Democrático, porque finalmente creo que van a pensar en el país, van a hacer un trabajo por el país, pero en Cámara me secundo un poco lo que decía Daniel Briceño, porque otro rifirrafe importante fue la comisión de acusaciones, donde además el pacto histórico tiene una participación muy importante y que ahí también tuvimos una discusión importante ayer en la Cámara de Representantes al respecto. También cómo van a ser las presidencias también me genera preocupación porque la Comisión Tercera, recuerden que es donde va a entrar todos estos debates importantes a través de la Cámara de Representantes. Primero pasan por Ape Cuello, por su escritorio, y ahí es mi pregunta de si las mayorías van a estar consolidadas primero por el país, por lo que representa la Patria Milagro, o si, como lo mencionaba Daniel, vamos a tener que, como país, tener que pagar algún tipo de peaje, algún tipo de, que sea una herramienta de extorsión hacia el gobierno nacional. Pero para nosotros va a ser muy importante. Yo personalmente puedo decirlo, en la Cámara de Representantes encontré un aliado increíble que fue el Centro Democrático. Cambio Radical también hizo un trabajo de apoyo hacia el gobierno entrante y creo que eso es relevante. Quedó a la expectativa de ver cómo va a ser el partido de la U, cómo va a ser el liberal, cómo va a ser el conservador, pero definitivamente en el caso de Cámara de Representantes también veo unas mayorías importantes. Y respecto a la proposición de Cali, hubo varias personas que también intentaron liderar la proposición con un mensaje de decir, presidente, aquí estamos trabajando también por ese mensaje tan importante, esperando a ver en qué momento cae algo, diría yo. Pero es importante mencionar que ese es un poco el panorama. Algo, ¿no? Dos conceptos. Así es. Camilo Granada. No, pues estoy aquí entre los expertos y además los que están metidos en la cocina. Entonces yo estoy aquí realmente como un espectador más y comentarista de estos temas. Yo quisiera llamar la atención solamente sobre dos elementos para la audiencia que no han sido mencionados tan directamente, o lo mencionaron el senador Ávila y el representante Briceño. Y es efectivamente que las mayorías son efímeras. Entonces, el gobierno arranca con una cuota, digamos, de apoyo, con una serie de gobiernos de partidos que aparentemente sin necesidad de que les pidan nada ya se declararon partidos de gobierno, como el Centro Democrático, como el Partido Conservador. Veremos qué pasa con la política tradicional, más tradicional, como el Partido Liberal, el Partido de la U, el Cambio Radical, que muy seguramente van a terminar apoyando al gobierno en este primer año y en estas primeras de cambio. Eso es efímero y dependerá de cómo el presidente mismo y obviamente el ministro del Interior manejen sus cartas para preservar esas mayorías. Y el otro elemento que quería subrayar, que no tiene que ver con la dinámica del proceso de las leyes y todas las cosas, sino que creo, a alimentar mucho el debate, porque creo que va a terminar siendo una comisión que puede terminar teniendo mucho protagonismo en este cuatrenio, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en donde efectivamente la bancada más grande es la del Pacto Histórico, pero está lejos de tener una mayoría, solo tiene 5 representantes y habida cuenta de todo lo que está pasando en términos de denuncias nuevas contra el presidente, incluyendo la de Angie Rodríguez de hoy. Pero además los anuncios hechos por el presidente electo de que él quiere acabar con la impunidad y que va a perseguir a todos los bandidos, pues hay una cantidad de procesos que tiene el presidente Petro en esas comisiones que las tendrán que abocar y manejar esta nueva comisión de acusaciones. Entonces ahí, más allá de las reformas políticas, el presupuesto, la reforma a la salud, etcétera, etcétera, las reformas políticas y constitucionales, pues va a haber un pulso importante donde la pelea política va a estar y donde buena parte de la polarización la vamos a vivir. Ariel,
¿Qué tan cerca está el partido Alianza Verde de declararse en oposición o en independencia frente al gobierno? Hoy fue la primera discusión, tengo que decirlo, hubo un almuerzo de la bancada y quedamos de empezar a tomar decisiones el día martes, que estaba citada la otra bancada entre comisiones y Senado. Está muy dividido, yo no me atrevería a decir, muchos estamos con oposición, muchos otros están en independencia. Creo que no sabría decirme cómo se va a decantar, pero esa decisión se tomaría en los próximos 15 días. Pero en la práctica nosotros no somos un partido que tenga un gran jefe con una gran disciplina para perros como el Centro Democrático o Pacto Histórico. Entonces en la práctica el partido va a funcionar de forma independiente. Es decir, que más allá, cada cual va a hacer lo que quiere, así como la vez pasada que era de gobierno, pero tenemos una persona como JP y demás haciendo oposición. Entonces aquí en la práctica yo presupongo que va a pasar más o menos lo mismo. La declaración es formal importante, pero no es lo que va a marcar como ha pasado, perdón, senador, como ha pasado en esta legislatura que se terminó con el Partido Liberal, con el Partido de la U, con el nuevo Partido Conservador. Esa era la pregunta que tenía, Camilo, de cómo ¿tendrán más posibilidades de negociar estos partidos ahora con el nuevo gobierno ante las cuentas tan ajustadas? Claro, por supuesto. Es que ahora los partidos se vuelven importantes. El cambio radical se va a volver muy importante. El Partido Liberal se va a volver muy importante. El Partido de la U se va a volver muy importante. Porque son los que terminarán definiendo o reventando las mayorías que ya están prácticamente conformadas de lado y lado. De lado y lado. Entonces, ellos van a ser el fiel de la balanza en buena parte de las discusiones y como lo señalaban hace un momento mis colegas de panel, pues en particular cuando hay esas votaciones que llaman cualificadas los expertos y que para que todos los demás entendamos es que se requiere una mayoría del número de miembros de la comisión y no de los presentes, que es distinto, pues obviamente cada voto va a contar y en esas votaciones cerradas va a haber mucha discusión. Ahora, me sorprende que, y digamos que es cierto que es más un saludo a la bandera en muchas cosas que una verdadera comisión que tenga peso, la poca relevancia que le han dado a las comisiones segundas, que son las de defensa y relaciones internacionales, en las cuales ambos son temas ¿seguridad? Que el presidente electo ha venido machacando como grandes virajes en la política nacional de Colombia. En la política externa, pues ya dijo que va a cerrar y cancelar relaciones con Cuba y Nicaragua. Con China estamos viendo a ver qué pasa, depende de cómo se amanezca Trump respecto a China. Pero también las posiciones del canciller han sido muy fuertes frente a las Naciones Unidas, frente a la OEA. Entonces hay una cantidad de temas importantes frente a la Corte Penal Internacional. Hay una cantidad de temas importantes que se van a discutir en las comisiones segundas, más allá obviamente de todo el tema de seguridad y fuerza pública, que en el Congreso en Colombia tiene relativamente poca injerencia en la política de orden público de Colombia y de seguridad, salvo todo el proceso de ascenso de generales, pero sin embargo no deja de sorprender que esa comisión, esas dos comisiones, tanto en Senado como en Cámara, que tienen tanta relevancia en los postulados políticos e ideológicos que ha señalado el presidente electo, pues parezcan de menor importancia. Quiero mencionar un tema importante. Creo que hay una dinámica que la figura que generó Abelardo de la Espriella rompe con las lógicas de las bancadas. ¿Por qué? Porque desde la campaña Abelardo ha logrado acercar personalidades más que partidos. No sé si me haga entender. Tiene la capacidad de... Hoy la política premia la coherencia ideológica y eso hace que personas que su proyecto político se basa en esa coherencia ideológica prefieran acercarse y ser parte de este proyecto. Creo que van a haber alguna que otra figura que va a ser importante que su coherencia vaya alineada con el gobierno de Abelardo, porque esta fervor popular que despertó la campaña hizo que varias personalidades se acercaran por fuera de su dinámica de partido. Una cosa, lo que dice Camilo, muy cierto. Es decir, la comisión segunda en el Congreso y la Cámara tiene la fama de ser la menos importante, la que menos trabaja y la que le toca a las votaciones más bajas. O a los que van a ser presidentes. O a los que van a ser presidentes de Congreso, que es, vas a ser presidente, entonces ve para la segunda porque allá no se hace nada. Bien, pero si uno mira tres cosas. El escudo de las Américas con posible presencia de tropa internacional, eso lo tiene que aprobar el Congreso.
Si luego tú vas a mirar y dices, el tema de ascensos militares y demás cobra muchísima importancia, más aún si van a reintegrar mucha gente que está por debajo de generalatos, tenientes coroneles, coroneles mayores y demás, cobra demasiada importancia. Y varios tratados internacionales, como lo que pueda pasar de aquí en adelante, lo que pasa en la ONU, en UNASUR, en lo que venga, en los pactos que se creen, todas las figuras que se creen. Entonces es muy probable que la comisión segunda se vuelva muy importante, o al menos importante, mucho más de lo que es ahora. En las composiciones de Senado y Cámara, la coalición de gobierno sacrificó muchos puestos y mandó mucha gente de oposición allá. Yo, por ejemplo, les doy un dato. Iván Cepeda el pasado cuatrienio estuvo en la comisión segunda. Hay gente, Paola Holguín, que era tan... Porque se entiende la importancia. Yo, por ejemplo, digo, ¿qué tal Abelardo le dé por reconocer, que está reconocido desde 1978, que no hay un principio de una sola China? ¿Usted sabe lo que eso significa en materia comercial para Colombia? No tiene que pelear, solo decir eso. O el caso de Taiwán. Entonces, todo esto para decir, es posible que la Comisión Segunda coja mucha relevancia, y al menos en Senado, ahí sí las mayorías francamente son muy débiles. Es decir, el gobierno tendría que hacer un esfuerzo muy grande para poder consolidar unas mayorías, que de pronto en plenaria le son más fáciles, pero en comisión le va a ser más difícil.